Bueno, queridos patitos, estamos a día 4 de octubre, pero vamos a 1991. Y en Madrid se firma el acuerdo por el que se declara a la Antártida reserva natural para la paz y la ciencia. Esto ya lo comentaremos un poquito después en detalle. Es interesante e importante porque el continente antártico podría haber sido objeto de reclamaciones y puede volver a serlo a partir de 2048. Largo me lo fiáis, pero estamos en 2024. Con lo cual, en términos geopolíticos, la perspectiva de ir preparando un escenario en el que puedan comenzar las hostilidades en el mismo año 2048, en el que pueda impugnarse el Tratado Antártico, es algo no desdeñable. Y la puesta en escena del cambio de posición es algo que puede estar ahí. Y hay un vehículo para impugnar el Tratado Antártico a partir de ese año 2048, sobre todo teniendo en cuenta que hubo un momento en el que se cancelaron las perspectivas de toma de posesión del territorio antártico, recordando lo que decíamos hace un día, ayer. El Tratado de Tordesillas, que dividía el mundo en dos partes, una para España y otra para Portugal, con la aquiescencia de el Papa, el Santo Padre, el Sumo Pontífice, evidentemente luego contestado este tratado por la vía de los hechos, por Francia, por Reino Unido y por otros, que no aceptaron el hecho de la división bipolar del mundo, en una guerra fría de la época del siglo, final del XV. Y ahí tenemos la reina virgen, Isabel I, de Inglaterra, después de Enrique VIII, como un ejemplo claro de inaquiescencia del Tratado de Tordesillas, que evidentemente tiene una forma previa como otro tratado, de cuyo nombre mejor no os lo digo y así lo ponéis en comentarios, pero que tiene que ver con la perspectiva de cómo valorar el primer viaje oceánico de Colón respecto de en qué lado de latitud y meridiano estaba en esos lugares que había encontrado y que a la vuelta del viaje comienzos del 1993, no estamos hablando de no el quinto centenario, sino de el momento original, 1493. Pasó Colón por Lisboa. Recordemos que tenemos un conversatorio bien interesante con David Nievas. En otro lugar, David Nievas ha hablado más extenso, hasta durar 6 horas, esta situación de los prenautas hasta llegar a Cristóbal Colón respecto de los viajes transatlánticos y cómo se llega a ese punto. Pero a partir de entonces, evidentemente, todos los territorios conocidos, porque puedo recordar especialmente el amigo Alberto Pleguezuelos, aunque creo que no tiene un vídeo específico sobre esto, y estaría muy bien que la expedición Raca-Imaui tuviera algo específico, esa situación, el jefe de la biblioteca de Alejandría, uno de los últimos faraones, la época tolemaica, que preguntó a ver, en base a los cálculos, porque habían hecho el cálculo Eratóstenes respecto del tamaño del mundo, de si era una esférica, luego los cálculos respecto de qué tamaño tenía, Ptolomeo hizo la proyección, el ámbito geocéntrico, con lo cual la ciencia estaba imbuida ahí, y el faraón pues quiso saber qué parte del mundo conocemos. Y le dijo, señor, conocemos el 25% del mundo. Ahí va. Igual el 75% que no conocemos, igual lo podemos ir a mirar, a ver qué hay por ahí. Y bajaron, porque como no podían pasar por el estrecho de Gibraltar, porque estaba dominado por una potencia rival, creo que era Cartago, pues se vehiculizó
por el lugar que podían, que era bajar por el Mar Rojo hacia el Océano Índico. Hay unas estelas de piedra, parecido a lo que luego los portugueses utilizarán, los padraos, que marcaban los lugares por donde habían pasado. Se tiene una cierta idea que hacia lo que actualmente es Indonesia, Papúa Nueva Guinea, está más o menos documentado que sí llegaron. Y luego hay el sueño evanescente, concupisciente tal vez, de que hay una estela, pero no en público, sino metida en una cueva en Chile. Con lo cual ahí se diría, no, es que ya la expedición Racamaui llegaron a América por la parte de atrás, así digamos. Y por lo tanto, ya desde entonces, la expedición de Alejandro con sus conquistas, conquistó el Imperio Persa, pero lo conquistó antes. Cuando ya entró a Babilón, ya la cosa estaba configurada para la asunción del territorio, con lo cual fue bastante más fácil. Luego cuando llega a la India, guerras de conquistas ha habido muchas. Hablaríamos, por ejemplo, de las cruzadas, como guerras de conquista, según algunos, la guerra de la reconquista en el ámbito de la península ibérica. ¿Qué iba a pasar si no? Cuando se descubren nuevas tierras. Si ya los griegos, y lo decíamos ayer, los griegos ya prefiguraban la existencia de Australia, el Terra Australis, que daban la idea de que al otro lado del mundo iba a haber equilibrio, tantas tierras al norte como en el sur, en balance. Luego se ha descubierto que no, que hay más tierras al norte que al sur de lo que es el Ecuador. Lo cual lleva a pedir disculpas por esto que acaba de pasar. No puede pasar el hecho de no estar previsto respecto del imperialismo, respecto del colonialismo, respecto del reparto, que ya había pasado en África, en la formalización, en Berlín, 1885-1884. Y por tanto, cuando llegamos a conocer más o menos de manera clara lo que es la Antártida, se prefiguraba una carrera en la que el primero que llegaba hacía el descubrimiento, lo mismo que ayer, el tema de Cook con Alaska. Tenemos ahí los noruegos, los británicos, Scott, Amundsen, tratando de llegar al polo sur magnético. Y en esta evolución nos encontramos luego con Nueva Suabia, y por tanto ahí tenemos delimitado hasta el mundo, hasta el punto en el que el mundo dijo basta y dijo que no podía llegarse a una carrera de conquista del territorio, a pesar de que quizá con lo que evalúa el mundo actualmente con el cambio climático, pues puede que haya ganadores y perdedores, puede que haya esta zona que es elevada, es el continente que dicen que es de término medio más elevado, como por ejemplo en el caso europeo pues tenemos a España o Suiza como países de cota media muy elevada, no especialmente por sus enormes montañas, sino por su extensión de muchos picos a lo largo de situación elevada, lo mismo que una meseta castellana, pues podríamos hablar conceptualmente como la meseta de Pamir en el ámbito de Asia Central. Por lo tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante respecto del Tratado Antártico y de su implementación con el añadido en este tratado añadido, ese protocolo de en Madrid en el 4 de octubre de 1991. Y que, como digo, hay que estar muy atentos respecto de qué puede pasar en la Antártida, porque puede ser una consecuencia de la evolución de los acontecimientos geopolíticos de aquí, 2024, hasta el 2048, y que evidentemente esperemos que sea para bien y el ámbito pacífico, pero que en principio no hay lugar para protectorados, pero sí
para centros de investigación y ser partes del Tratado Antártico. Pero, ojo, cuidado con lo que pueda pasar de aquí a entonces, como digo, vuelvo a repetir e insistir, porque ya había un Consejo Ártico. Y debido a la situación en Ucrania, Rusia se ha salido del Consejo Ártico. Y China tiene muchos intereses en hacer de José Luis Moreno respeto de Monchito con Rusia en sus derechos sobre el tema del estrecho de Bering en dirección hacia Spitsbergen, en toda esa vuelta hacia arriba en la zona ártica, que tiene un porcentaje lindando con 40-50% del área en torno a lo que es el polo norte magnético. Confrontando con Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega. Y en el caso del sur, pues tenemos más contendientes con los países inmediatamente establecidos, ya sea Chile, Argentina, Sudáfrica estaría, aunque no hay reclamación formal. Nueva Zelanda y Australia están. Está Francia y Reino Unido. Estados Unidos y la Unión Soviética formalmente no tienen una reivindicación. Estuvo Alemania. Está Noruega. Y hay otros países que, bueno, pues podrían tener cierta implicancia, como por ejemplo, hay quien dice Brasil, hay quien dice Japón, hay quien dice China. Y por lo tanto es un asunto vidrioso a tener bastante en consideración. ¿Qué es el protocolo del Tratado sobre Protección del Medio Ambiente? El protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, también conocido como Protocolo de Madrid, es un instrumento jurídico complementario al Tratado Antártico, suscrito en la capital de España el 4 de octubre de 1991 y que entró en vigor el 10 y 14 de enero de 1998. Prácticamente 6 años y 3 meses después. El Protocolo de Madrid complementa y refuerza el Tratado Antártico con el objeto de incrementar la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados. El protocolo está compuesto por un preámbulo, un cuerpo principal con 27 artículos y un apéndice sobre arbitraje, 13 artículos adicionales y 6 anexos, de los cuales uno aún no ha entrado en vigor. El preámbulo del protocolo describe el deseo de las partes del Tratado Antártico de elaborar un régimen integral para proteger el medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados para beneficio de toda la humanidad. En el cuerpo principal del protocolo se destacan las siguientes disposiciones. Artículo 2. Las partes se comprometen a la protección global del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados y designan a la Antártida como una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Artículo 3. Contiene los principios medioambientales sobre los cuales se apoya el protocolo. Dichos principios enuncian la necesidad de proteger los valores naturales y científicos de la Antártida, haciendo particular hincapié en la obligatoriedad de realizar una planificación cuidadosa de las actividades antárticas, de modo de evitar o atenuar los impactos perjudiciales sobre el medio ambiente que aquellas pudiesen originar. Artículo 7. Prohíbe cualquier actividad relacionada con la explotación de los recursos minerales antárticos, salvo la investigación científica. Artículo 8. Establece que antes de llevar adelante una actividad en la Antártida se debe realizar una evaluación del impacto de la actividad propuesta sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes o asociados. Vamos, que de excavación nada, y de prospección menos. Artículo 11 y 12. Crean el Comité para Protección del Medio Ambiente y establecen sus funciones, que consisten en proporcionar asesoramiento y formular recomendaciones a las partes en relación con la aplicación del protocolo. Artículo 14. Incorpora la necesidad de realizar inspecciones de conformidad con el artículo 7 del Tratado Antártico para promover la protección del medio ambiente antártico y de sus ecosistemas dependientes y asociados y para asegurar el cumplimiento del protocolo. Artículo 15. Se refiere a las acciones de respuesta en casos de emergencia medioambiental que puedan surgir de la realización de programas de investigación científica del turismo
y de todas las demás actividades gubernamentales y no gubernamentales. Un elemento interesante, primero, para el tema del turismo y todo esto, las condiciones climáticas no es como ir a Salou. Esto la gente lo debería tener en cuenta. Y quien dice Salou puede decir Acapulco. Es más complicado. Recordemos, a la gente se le sugiere, de manera bastante vehemente, quitarse el apéndice, porque si usted tiene un problema de apendicitis en el ámbito de la Antártida, pues casi puede darse por muerto. Así de plano y de llano. Y si tenemos en cuenta lo que sucede en la realidad de nuestro mundo, evidentemente nos daremos cuenta de que en este año 1991 fue el último año de la existencia de la URSS. Fue plausible, no solamente en ese año, sino también en los años 90. Recordemos Río, lo comentábamos ayer, Río de Janeiro, 1992, el protocolo de Río en el ámbito medioambiental. Kioto, que fue un intento en 1997, cuyo elemento de aplicación fue retirado por George Bush cuando llegó a la Casa Blanca, y que había estado John Kerry entre los negociadores en la ciudad japonesa, y que en 2008, cuando se produjo la candidatura de John McCain, que aquí le tenemos bastante aprecio, pero acompañado de Sarah Palin, antigua gobernadora del estado de Alaska, aquella situación en la Convención Nacional Republicana de Drill, Baby Drill, de perfora, por favor, nena, perfora, y que evidentemente ahí estaba el asunto con el Ártico, con la Alaska, conjurando aquella percepción del año 87-89 respecto de casos como el Exxon Valdez, que viene a cuento mencionar la película Waterworld, que aparece por ahí, el Exxon Valdez, como un elemento esotérico, 500 años después. Y evidentemente habría sido difícil, la siguiente década habría sido difícil firmar este protocolo que se establece entre el año 91 y 98 para su entrada en vigor. Y todo el mundo sabe por qué. Lo decía, el tema de el ámbito territorial no hubiera sido tan relevante, ahora sí, pero empezaría con el tema de las prospecciones y teniendo en cuenta el detalle respecto de tema de investigación científica. Ahí colan los noruegos y los japoneses con el tema de las ballenas. Cazan ballenas, pero para investigación científica, con lo cual los vericuetos de la norma internacional siempre tiene portezuelas que permiten colarse a aquellos aprendices de brujo. Con lo cual, ojo, cuidado con santificar las normas siempre que no vayan a ser defendidas en la práctica, como le pasó al Tratado de Versalles, sin ir más lejos. Hay anexos al protocolo. El protocolo posee 6 anexos con disposiciones prácticas de protección del ecosistema antártico. Cada anexo contiene una cláusula, al ver artículo 9 del protocolo, que permite su enmienda o modificación y que prevé la posibilidad de nuevos anexos se incorporen a los ya existentes, de modo a garantizar un mecanismo de actualización permanente. Los anexos son: 1. Evaluación del impacto sobre el medio ambiente. 2. Conservación de la fauna y flora antárticas. 3. Eliminación y tratamiento de residuos. Aquí recuerdo cierto programa de Doctor en Alaska, con el locutor de la K-Beer, de la K-Oso, propiedad del señor Minifield, en donde decían que habían cerrado el Everest por estos residuos que habían llegado hasta la parte más alta. Y fue evidente en ese final de los años 80 y comienzo de los años 90 que prácticamente estos montes, otrora sagrados para los iniciados, se cubrieron de residuos de gente que parecía que subir al Everest es casi como subir al Pagasarri. 4. Prevención de la contaminación marina. 5. Protección y gestión de zonas. 6. Responsabilidad emanada de emergencias ambientales. El protocolo, con sus 4 primeros anexos, entró en vigor el 14 de enero de 1998, tras ser ratificado por todas las partes consultivas del Tratado Antártico. El anexo 5
Fue redactado con posterioridad a los 4 primeros anexos y recién entró en vigor el 24 de mayo de 2002. El sexto anexo se acordó en la 28 reunión consultiva Estocolmo 2005 y todavía no había entrado en vigor debido a que aún espera la completa ratificación de todas las partes consultivas. Al año 2022 lo habían aprobado 19 de las 29 partes consultivas. Finalmente, cabe destacar que en 2009 fue adoptada una enmienda del anexo 2 del Protocolo de Madrid. Descripción de los anexos. Anexo 1. En este anexo se establece que todas las actividades desarrolladas en la área del Tratado Antártico deberán estar precedidas por una evaluación de impacto ambiental EIA para predecir las posibles o probables consecuencias que tal actividad pudiera ocasionar sobre el medio ambiente antártico. Tal predicción permite el diseño y la implementación de medidas de mitigación y restauración que tendrán a atenuar dichos impactos. El EIA es un proceso que tiene como objetivo brindar información al personal con capacidad de decisión sobre las consecuencias ambientales de la actividad propuesta. Anexo 2. Conservación de flora y faunas antárticas. Para preservar la fauna y flora antárticas y teniendo en cuenta que la actividad humana puede representar una amenaza para su supervivencia, el anexo 2 establece que la toma e introducción perjudicial de especies antárticas, así como la introducción de especies no autóctonas al continente, se encuentra prohibida, excepto que se cuenta con un permiso otorgado por un país parte del Tratado Antártico. Según el anexo 2, la toma de una especie antártica comprende acciones tales como matar, herir, atrapar, manipular o molestar a un mamífero o ave autóctono, o retirar o dañar tales cantidades de plantas nativas o de invertebrados autóctonos que ello afecte significativamente a su distribución local o a su abundancia. Por su parte, la intromisión perjudicial de una especie antártica puede producirse debido a múltiples razones, entre las que el protocolo enumera el vuelo o aterrizaje de helicópteros o de otras aeronaves, la utilización de vehículos o embarcaciones, incluidos aerodeslizadores y barcos pequeños, y de explosivos y armas de fuego que perturben la concentración de aves y focas autóctonas. La perturbación intencionada de la cría y la muda del plumaje de las aves, o la perturbación intencional de aves autóctonas durante la reproducción o el cambio de plumaje o de concentraciones de ave o focas autóctonas por personas a pie. Un daño significativo de las concentraciones de plantas terrestres autóctonas con el aterrizaje de aeronaves o la conducción de vehículos al pisar dichas plantas o por cualquier otro medio, y toda actividad que produzca una importante modificación adversa del hábitat de cualquier especie o población de mamíferos, aves, plantas o invertebrados autóctonos. El anexo 2 también prohíbe introducir en tierra, en las barreras de hielo y en las aguas del área del Tratado Antártico ninguna especie de organismo vivo que no sea autóctona, salvo de conformidad con un permiso. La prohibición de introducir especies no nativas está asociada a su potencial para afectar negativamente a las especies autóctonas. Una especie no nativa puede actuar como competidora de hábitat y o de alimentos de la especie autóctona, como vector de enfermedades a las que la especie nativa no está habituada, como agente modificador del hábitat o como depredador de la especie autóctona. Los únicos tipos de especie de ingreso permitido en la Antártida con autorización previa son plantas cultivadas y sus propágulos reproductivos para uso controlado y especies de organismos vivos para uso experimental controlado. Finalmente, el anexo 2 permite designar como especies antárticas especialmente protegidas a aquellas especies de aves, plantas e invertebrados autóctonos cuya supervivencia o estabilidad pudieran estar en situación particularmente comprometida. De esta forma se le brinda una protección adicional a la que surge del protocolo y el resto de los anexos. Anexo 3. Eliminación y tratamiento de residuos. Conforme a este anexo, la gestión de los residuos antárticos comprende la planificación, clasificación, tratamiento, almacenamiento, transporte y disposición final de todos los desechos generados al sur de los grados 60 de
bueno, 60 grados sur. Este anexo se limita a establecer normas generales que cada país adecua de acuerdo con la naturaleza de sus instituciones y con su legislación interna. Así se prohíbe rellenar terrenos con residuos, depositarlos en áreas libres de hielo o sistemas de agua dulce y quemarlos al aire libre. Asimismo, se establece la obligación de limpiar los sitios terrestres de eliminación de residuos originados por actividades realizadas previamente a la entrada en vigor del protocolo. El anexo 3 establece asimismo como prioridad la reducción de la producción de residuos, por lo que antes de iniciar cualquier actividad debe priorizarse la alternativa que minimice el volumen de desechos a generar. Una vez producidos, el protocolo contempla 3 métodos para la disposición final de los residuos en la Antártida. Evacuación del área del Tratado Antártico. La prioridad 1 establece que los desechos antárticos sean evacuados del territorio antártico en todos los casos que sea posible. Previamente, los residuos deben acumularse convenientemente en sectores donde no puedan dispersarse por la acción del viento, ni puedan quedar al alcance de las aves. Incineración controlada. Esta opción solo puede llevarse a cabo en aquellas instalaciones que dispongan del equipamiento adecuado, incineradores de combustión controlada, y solo podrán incinerarse los residuos biodegradables. Las cenizas producidas durante el proceso se acumularán para ser luego removidas del área del Tratado Antártico. Eliminación al mar. Solo se permite la eliminación al mar de aguas residuales y residuos líquidos domésticos, y exclusivamente en áreas donde existan condiciones para su dilución inicial y su rápida dispersión, es decir, en corrientes que se dirijan mar adentro. Cuando las bases alberguen a más de 30 personas, el protocolo requiere que tales residuos sean previamente tratados, al menos por maceración, para reducir el tamaño de la partícula a verter y así favorecer su rápida dispersión en el agua. Este anexo propone asimismo un sistema de clasificación para los residuos generados en la Antártida, que sirva de base para llevar un registro de los desechos y para facilitar los estudios dirigidos a evaluar los impactos en el medio ambiente y de las actividades científicas y de apoyo logístico asociado. Para este fin, este anexo establece que los residuos generados deberán clasificarse en 5 grupos. Grupo 1, aguas residuales y residuos líquidos domésticos. Grupo 2, otros residuos líquidos y químicos, incluidos los combustibles y lubricantes. Grupo 3, residuos sólidos para incinerar. Grupo 4, otros residuos sólidos. Y grupo 5, material radiactivo. Para reducir aún más el impacto de los residuos en el medio ambiente antártico, eso 3, el protocolo establece que cada programa nacional antártico debe preparar, revisar y actualizar periódicamente planes de tratamiento de residuos para bases, campamentos y embarcaciones. Como nota, un programa antártico nacional se define como la entidad con responsabilidad nacional para gestionar el apoyo a las investigaciones científicas en el área del Tratado Antártico en nombre de su gobierno y en el espíritu del Tratado Antártico. Cada signatario del Tratado Antártico normalmente establece un programa antártico nacional para coordinar sus actividades en la Antártida, definición tomada de COMNAP. Anexo 4. Prevención de la contaminación marina. Este anexo establece prohibiciones y restricciones al vertido de residuos desde barcos. Este anexo se encuadra en lo establecido por la Convención para prevenir la contaminación marina desde barcos, conocida internacionalmente como MARPOL 73/78, originalmente firmada en 1973, pero con enmiendas de 1978, en marco de la cual en 1990 se acordó otorgar a las aguas antárticas el estatus de zona especial, en donde debe observarse mayores restricciones que en otras aguas internacionales. Anexo 5. Protección y gestión de zonas. Anexo 5. El protocolo establece un nuevo esquema de áreas protegidas en la Antártida, formada por 3 categorías: zona antártica especialmente protegida, ZAEP; zonas antárticas especialmente administradas, ZAEA; y sitios y monumentos históricos, SMH. Una unidad zona antártica especialmente protegida, ZAEP, es una área terrestre o marina que posee valores científicos, estéticos, históricos, naturales, investigaciones científicas en curso previstas que reunión consultiva del Tratado Antártico, RCTA, a propuesta de cualquier país parte designa como tal para proteger dichos valores. Los ex sitios de especial interés científico y las ex zonas especialmente protegidas, designados como tales por anteriores RCTAS, serían recetas, pero quedaría muy cocinado. Fueron reclasificados entonces como
ZAEP, Para efectivizar la protección de los ZAEPs, el anexo 5 prohíbe ingresar a una ZAEP salvo de conformidad con un permiso expedido por una de los estados parte en el Tratado Antártico. También establece que cada ZAEP posee un plan de gestión, documento en el cual se identifican los valores a proteger, se especifican las medidas necesarias para garantizar su adecuada gestión. Una zona antártica especialmente administrada, ZAEA, es un área en donde concurren diferentes tipos de actividades humanas, logísticas, científicas, de conservación, turísticas. Se les designa como ZAEA para contribuir al planeamiento y coordinación de las actividades, evitar posibles conflictos de intereses, mejorar la cooperación entre los distintos operativos y reducir al mínimo los impactos ambientales adversos. Las ZAEA pueden comprender sectores marinos o terrestres e incorporar ZAEP en su interior. La entrada a las ZAEA no requiere permiso alguno. Si dentro de ellas hubiera una ZAEP, el ingreso a estas sí lo requeriría. Por último, en determinados sitios, tumbas, objetos, construcciones, artefactos situados en el continente antártico poseen un valor histórico que la reunión consultiva del tratado reconoce a través de su designación como sitios y monumentos históricos antárticos, SMH. Los SMH pueden formar parte de ZAEP o ZAEA o bien ser simplemente listados como tales. Los elementos que formen parte de un sitio o monumento histórico no deben dañarse, trasladarse ni tampoco destruirse. Al año 2022 existen 75 ZAEP, 6 ZAEA y 90 SMH. Aunque esta cifra tiende a crecer gradualmente con los avances en el conocimiento del continente. La Secretaría del Tratado Antártico mantiene una base de datos y mapas de todas las zonas protegidas de Antártida. Anexo 6. Responsabilidad emanada de emergencias ambientales. El sexto anexo se refiere a las responsabilidades de los estados parte y sus operadores gubernamentales, por ejemplo, los encargados de la logística, de apoyo a la ciencia, y no gubernamentales, o por ejemplo, operadores turísticos, por las consecuencias de incidentes que afecten al medio ambiente antártico. Este anexo obliga a las partes consultivas a solicitar a sus operadores la adopción de medidas preventivas razonables concebidas para reducir el riesgo de que se produzcan emergencias ambientales y su potencial impacto adverso. En este anexo se obliga a los estados parte a elaborar e implementar planes de contingencia para dar respuesta a incidentes que pudiesen tener impactos adversos en el medio ambiente antártico y a realizar acciones de respuesta rápida y efectivas ante emergencias ambientales emanadas de sus actividades. El anexo 6 también obliga a cada parte que exija a sus operadores un seguro u otras garantías financieras para cubrir las responsabilidades derivadas de no haber adoptado este tipo de acciones de respuesta. ¿Qué antecedentes podemos encontrar respecto del Protocolo de Madrid? La protección del ambiente antártico no fue uno de los objetivos originales del Tratado Antártico. Los principales motores de este acuerdo fueron la salvaguarda de la paz y la libertad para el desarrollo de la investigación científica. Sin embargo, algunas prohibiciones y restricciones contenidas en el tratado, especial las referidas a la actividad nuclear, pueden ser consideradas importantes desde el punto de vista ambiental. Una vez que el Tratado Antártico entró en vigor en 1961, 30 años antes del Protocolo de Madrid, se acordaron una serie de medidas bajo las disposiciones de su artículo 9, que prevé la creación de medidas tendentes a la preservación y conservación de recursos vivos en la Antártida, o en conversaciones separadas, que enfocaron cuestiones como la protección de la flora y la fauna, la asignación de áreas protegidas y la gestión de residuos y combustible, entre ellos. Por ejemplo, el anexo 1 al protocolo toma como base las disposiciones de la evaluación de impacto ambiental contenidas en la fallida Convención de Minerales Antárticos, también llamada Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos, CRAMRA. En tanto que el anexo 2 recoge los conceptos y procedimientos establecidos por medidas acordadas para la conservación de flora y fauna antárticas de 1964. Anexo 3, por su parte, descansa en el trabajo realizado por el panel de expertos del Comité Científico de Investigaciones Antárticas, SCAR, por sus siglas en inglés, sobre gestión de residuos, 1989, el cual, a su vez, reveía
y ampliaba las recomendaciones surgidas del Código de Conducta para Bases Antárticas, producido también por SCAR en 1975. Por último, el anexo 4 al Protocolo de Madrid incorpora los principios contenidos en los anexos 1 al 5 de MARPOL 73/78 de la Organización Marítima Internacional OMI, mientras que el anexo 5 surge de la reelaboración de lo resuelto por las reuniones consultivas del Tratado Antártico RCTA entre 1964 y 1989 en relación con el esquema de zonas protegidas y sus procedimientos asociados. Las partes del Tratado Antártico negociaron el Protocolo de Madrid entre 1989 y 1991, tras la fallida falta de acuerdo sobre un ente internacional que regulara la actividad minera en la Antártida, CRAMRA. Luego de la no ratificación de la CRAMRA, se negoció un nuevo acuerdo internacional que conjugara la postura de no efectuar exploración minera con un control más efectivo de las actividades para evitar cualquier daño al medio ambiente antártico. Durante la 15 RCTA, París 1989, se acordó celebrar una reunión consultiva especial que considerará medidas generales para la protección del medio ambiente. Tras 4 reuniones especiales iniciadas en Viña del Mar en 1990 y concluidas en Madrid en 1991, esta negociación culminó con la elaboración final y adopción del Protocolo de Madrid. ¿Qué actividades regula el protocolo? El protocolo establece que ciertas actividades humanas están sujetas a una serie de prohibiciones y restricciones. Así, en el área del Tratado Antártico están prohibidas las siguientes actividades: detonación de explosivos nucleares y almacenamiento de desechos de actividad nuclear, exploración y explotación de recursos minerales y cualquier otra actividad relacionada con estos que no sea la de investigación científica, descarga y vertimiento de combustibles, aceites, sustancias líquidas nocivas, aguas hervidas y basura en el mar desde buques también del área del Tratado Antártico, eliminación en áreas libres de hielo, de sistemas de agua dulce y de residuos, importación de bifenilos policlorados, PCBs, tierra estéril, gránulos o virutas de poliestireno u otras formas similares de embalaje o pesticidas, daño, traslado o destrucción de sitios, monumentos históricos, quema de residuos a cielo abierto. El protocolo también establece la necesidad de contar con un permiso otorgado por una autoridad competente de cualquier estado parte del Tratado Antártico para la realización de las siguientes actividades: toma o intromisión perjudicial de especies antárticas, introducción de especies no autóctonas al continente antártico, ingreso a las zonas antárticas especialmente protegidas, ZAEPS, utilización de sustancias radiactivas con fines científicos. El protocolo, sin embargo, no requiere de otorgamiento de permisos cuando estas actividades estén ya comprendidas dentro de lo establecido por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, CCRVMA, o en situaciones de emergencia relacionadas con la seguridad de la vida humana o de buques, aeronaves o equipos e instalaciones con la protección del medio ambiente. La cuestión de los minerales en el protocolo. El artículo 7 del Protocolo de Madrid prohíbe expresamente cualquier actividad relacionada con la explotación de los recursos minerales antárticos, salvo la investigación científica. En principio, esta prohibición para explorar y explotar recursos minerales se rige de forma indefinida, aunque el Protocolo 25, el artículo 25 del protocolo, establece la posibilidad de que alguna parte consultiva solicite una revisión de la aplicación de su contenido una vez transcurridos 50 años de la entrada en vigor del protocolo, año 2048. Esta disposición, que se aplica por su extensión en el artículo 7, en referencia particular a los recursos minerales, el artículo 25 en su primer párrafo establece que antes de proceder a una enmienda del artículo 7 debe producirse una serie de circunstancias y condiciones previas. Es por esta razón que algunos autores sostienen que el protocolo establece una moratoria de 50 años en la exploración y explotación de minerales antárticos, aunque de hecho una moratoria implicaría la caída automática de lo dispuesto por el artículo 7 y este no es precisamente el caso que se plantea en el artículo 25. Es decir, que habría debate, habría material discusionacional.
Estados parte. En el año 2022 había 42 partes suscritas al Protocolo de Madrid. Signatarios originales fueron 26 y luego otros 16 se han sumado hasta la actualidad. De las 42 partes contratantes, 29 son partes consultivas del Tratado Antártico y las restantes 13 partes no consultivas. Podemos encontrar que Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil son parte consultiva previa a su entrada en vigor. Brasil y Bulgaria son parte consultiva. Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, parte consultiva previa a su entrada en vigor. Bulgaria y Chequia, parte consultiva. Bulgaria entra el 21 de mayo del 98 y Chequia el 24 de septiembre de 2004. Chile, China, Corea, República Democrática de Corea, Ecuador, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, India, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Ucrania parte consultiva, pero a partir del 24 de junio de 2001, todos los que he dicho hasta Suecia son parte consultiva y previa a su entrada en vigor. Uruguay, previa a su entrada en vigor, parte consultiva, y luego ya nos encontramos con las partes no consultivas, que salvo el caso de Grecia, que es previa a su entrada en vigor, el resto fueron entrando en los años posteriores del siglo XXI, como es Austria, Belarus, Canadá, Colombia, Malasia, Mónaco, Pakistán, Portugal, Rumanía, Suiza, Turquía y Venezuela. ¿Qué podemos entender del Tratado Antártico? El Tratado Antártico y otros acuerdos relacionados, colectivamente denominados como Sistema del Tratado Antártico, actualizan las relaciones internacionales con respecto a la Antártida. Para los propósitos del Tratado Antártico, la Antártida es definida como todas las tierras y barreras de hielo ubicadas al sur de la latitud 60 grados sur, sin afectar derechos sobre alta mar allí existentes. El tratado fue firmado en Washington, D.C., Estados Unidos, el 1 de diciembre de 1959 y entró en vigor el 23 de junio de 1961 al depositarse el último de los instrumentos de ratificación de los 12 signatarios originales. El gobierno federal de los Estados Unidos de América es el depositario del tratado, mientras que la sede permanente de la Secretaría del Tratado Antártico está situada en Buenos Aires, Argentina, desde su creación en 2004. Los firmantes originales fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. Pero el tratado dejó la puerta abierta a cualquier miembro de la Organización de Naciones Unidas u otro estado invitado por la totalidad de los signatarios consultivos. Desde su firma, el número de signatarios creció hasta un total de 57 en febrero de 2023, pero solo 29 de ellos poseen la categoría de miembros consultivos, que les otorga plenos derechos decisorios. Los restantes 28 son considerados miembros no consultivos, por lo que no gozan del derecho a votar. El tratado tiene vigencia indefinida y no ha sufrido enmiendas. Puede ser modificado por la unanimidad de los miembros consultivos o, luego de los 30 años de vigencia, por la mayoría de miembros presentes en una conferencia convocada al efecto en la que puedan participar los miembros no consultivos. De ahí la existencia, en el 30 aniversario, del Protocolo de Madrid. Eso sí, a partir del año 2048, cualquiera de las partes consultivas del tratado podrá solicitar la revisión de este y todo su sistema normativo, con la aprobación de mayoría relativa. Aquí está la madre del cordero. El sistema del tratado, los acuerdos que integran el sistema del Tratado Antártico son: Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, CCFA. Se abrió a la firma desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 1972 para los estados participantes en la Conferencia sobre la Protección de las Focas Antárticas. Está en vigor desde el 11 de marzo de 1978. Se aplica al mar al sur del grado 60 de latitud sur. Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, CCRVMA, firmado en Canberra desde el 1 de agosto de 1980 y en vigor desde el 7 de abril de 1982. Se aplica al sur de una línea artificial de convergencia antártica que se considera que está constituida por una línea que une los siguientes puntos a lo largo de los paralelos meridianos: 50 grados sur, 0 grados norte,
entiéndase el chiste. 50 grados sur, 30 este, 45 grados sur, 30 grados este, 45 grados sur, 80 grados este, 55 grados sur, 80 grados este, 55 grados sur, 150 grados este, 60 grados sur, 150 grados este, 60 grados sur, 50 grados oeste, 50 grados sur, 50 grados oeste, 50 grados sur, 0 grados. Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. Protocolo de Madrid o Protocolo Ambiental del Tratado Antártico, firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991 y en vigor desde el 14 de febrero de 1998, que hemos hablado antes. El Protocolo de Madrid solo puede ser firmado por miembros del parte del Tratado Antártico y su área de vigencia coincide con el mismo, pero las dos convenciones son acuerdos independientes al Tratado Antártico. Sin embargo, ambas convenciones contienen disposiciones que representan un compromiso de las partes con aspectos esenciales del Tratado Antártico. La CCFA expresa en su alcance que esta convención se aplica al mar al sur del grado 60 latitud sur, respecto de las cuales las partes contratantes afirman sus disposiciones del artículo 4 del Tratado Antártico, mientras que la CCRVMA expresa en su artículo 3, las partes contratantes, sean o no partes del Tratado Antártico, acuerdan que no se dedicarán en la zona del Tratado Antártico a ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del Tratado Antártico, y convienen que en sus relaciones entre sí están vinculadas por las obligaciones contenidas en los artículos 1 al 5 del Tratado Antártico. En su relación, el 4.1 señala: las partes contratantes tienen la obligación de obedecer los artículos 4 y 6 del Tratado Antártico en lo que se refiere a sus relaciones entre sí. Además, el artículo 5 expresa que las partes contratantes que no son partes del Tratado Antártico reconocen las obligaciones y responsabilidades especiales de las partes constitutivas del Tratado Antártico en materia de protección y preservación del medio ambiente en la zona del Tratado Antártico. Además, dichas partes contratantes aceptan respetar las medidas adoptadas por el RCTA para la protección del medio ambiente antártico. Existió además otro acuerdo denominado Medidas Acordadas para la Conservación de la Flora y Fauna de Antártica, que se acordó la tercera reunión consultiva del Tratado Antártico de Bruselas, 1964, como recomendación número 8. Este acuerdo fue ratificado por 21 países miembros del Tratado Antártico y perdió vigor el 1 de julio de 2011 por decisión del RCTA de Buenos Aires. Otro acuerdo que fue la Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos, CRAMRA, firmada en Wellington, Nueva Zelanda, el 2 de junio de 1988 por 19 países, pero que no fue ratificado por ninguno, y luego fue reemplazado por el Protocolo de Madrid en 1991. ¿Qué antecedentes tenemos respecto de el Tratado Antártico? Desde el 26 de agosto de 1946 y hasta comienzos de 1947 se realizó la operación HIJAMP. Hay un vídeo sobre los datos, en Eurasia 1945, Rubén Villamor, y luego hay Antártica 1947, un libro un poquito conspiranoico, que, bueno, pues ahí está, para quien lo quiera leer. Bueno, la operación HIJAMP, la mayor fuerza militar expedicionaria que los Estados Unidos haya enviado a la Antártida hasta el presente, compuesta por 13 buques, 4.700 hombres y numerosos aparatos aéreos, tenía entre sus objetivos entrenar personal militar y probar material en condiciones de frío extremo para una eventual guerra en el Ártico. Una eventual guerra en el Ártico la prueban en la Antártida. Todo fetén, todo maravilloso. Algunos incidentes se habían producido durante la Segunda Guerra Mundial y uno nuevo se produjo en la Bahía de Esperanza el 1 de febrero de 1952, cuando militares argentinos hicieron disparos de advertencia sobre un grupo de británicos. La respuesta del Reino Unido fue enviar un buque de guerra que desembarcó el 4 de febrero infantes de marina en el lugar. Esto se produjo, sin embargo, después de que en 1949 Argentina, Chile y el Reino Unido firmaran una declaración naval tripartita comprometiéndose a no enviar buques de guerra al sur del paralelo 60 Sur, que fue renovada anualmente hasta 1961, cuando se la consideró innecesaria al entrar en vigor el tratado. Esta declaración tripartita fue firmada tras la tensión generada cuando Argentina envió a la Antártida en febrero de 1948 una flota con 8 buques de guerra. El 17 de enero de 1953 Argentina reinauguró en la isla de Decepción el refugio Teniente La Sala, quedando en él un sargento y un cabo de la Armada Argentina. El 15 de febrero, en el incidente de la isla de Decepción, desembarcaron 32 Royal Marines de la fragata británica HMS Snipe, armados con ametralladoras Sten, rifles, gas lacrimógeno
apresando a los dos marinos argentinos. El refugio argentino y un cercano refugio chileno deshabilitado fueron destruidos y los marinos argentinos fueron entregados a un barco de ese país el 18 de febrero en las Islas Georgias del Sur. Un destacamento británico permaneció allí 3 meses en la isla mientras la fragata patrulló sus aguas hasta el mes de abril. El 4 de mayo de 1955 el Reino Unido presentó 2 demandas contra Argentina y contra Chile, respectivamente, ante la Corte Internacional de Justicia, para que ésta declarara la invalidez de las reclamaciones de soberanía de estos dos países sobre las áreas antárticas y subantárticas. El 15 de julio de 1955 el gobierno chileno rechazó la jurisdicción de la Corte en este caso, y el 1 de agosto lo hizo también el gobierno argentino. Por lo que, el 16 de marzo de 1956, las demandas fueron archivadas. El 2 de septiembre de 1947, el cuadrante americano de la Antártida, entre 24 grados oeste y 90 grados oeste, fue incluido como parte de la zona de seguridad del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, comprometiéndose sus miembros a defenderlo en caso de agresión externa. En agosto de 1948 los Estados Unidos propusieron que la Antártida quedara bajo tutela de las Naciones Unidas, a modo de fideicomiso administrado por Argentina, Australia, Chile, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda, pero la idea fue rechazada por Argentina, Australia, Chile, Francia y Noruega. Ante el rechazo, el 28 de agosto de 1948 Estados Unidos propuso a los reclamantes alguna forma de internacionalización de la Antártida, contando con el apoyo del Reino Unido. Chile respondió presentando un plan de suspender por 5 a 10 años toda reclamación antártica mientras se negocia una solución definitiva, pero no prosperó. El interés de los Estados Unidos por mantener a la Unión Soviética alejada de la Antártida se frustró cuando, en 1950, este país comunicó a los reclamantes que no aceptaría ningún acuerdo antártico en el que no estuviera representada. El temor a que la URSS reaccionara haciendo una reclamación territorial, trasladando la Guerra Fría a la Antártida, llevaría a los Estados Unidos a no aceptar ninguna. En 1956 y 1958 la India intentó infructuosamente llevar la cuestión antártica a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue, en 1950, el Consejo Internacional de Uniones Científicas, ICSU, quien discutió la posibilidad de realizar un tercer año polar internacional. Por sugerencia de la Organización Meteorológica Mundial, la idea del Año Polar Internacional fue extendida a todo el planeta, naciendo así el Año Geofísico Internacional, que tuvo lugar entre el 1 de julio de 1957 y el 31 de diciembre de 1958, y en el que participaron 66 países. La reunión de ICSU en Estocolmo, desde el 9 al 11 de septiembre de 1957, se aprobó la creación de un comité especial de las investigaciones antárticas, SCAR, invitándose a los 12 países que realizaban investigaciones antárticas a enviar delegados para integrar el comité, con el objeto de intercambiar información científica entre sus miembros respecto de la Antártida. El SCAR fue luego renombrado Comité Científico para la Investigación en la Antártida. Tanto Argentina como Chile expresaron que la realización de las investigaciones durante el Año Geofísico Internacional no daría ningún derecho territorial a los participantes, y que las instalaciones que fueran erigidas durante ese año deberían ser luego desmanteladas al finalizar el mismo. Después de que los Estados Unidos propusieran extender un año más las investigaciones antárticas, en febrero de 1958, la Unión Soviética comunicó que mantendría sus bases científicas hasta terminar las investigaciones que en ellas se realizaban. Este incremento de la tensión internacional respecto de la Antártida y el peligro de que la Guerra Fría se extendiera a este continente hizo que el presidente de Estados Unidos, David Eisenhower, convocara una conferencia antártica a los 12 países activos en la Antártida durante el Año Geofísico Internacional, con el fin de firmar un tratado. En la primera fase se reunieron en Washington representantes de los 12 países, que se encontraron en 60 sesiones después de junio de 1958 hasta octubre de 1959, con el objeto de definir el marco básico de la negociación, pero no se llegó a ningún consenso sobre el anteproyecto. En la segunda fase se desarrolló una conferencia de más alto nivel diplomático desde el 15 de octubre al 1 de diciembre de 1959, fecha de la firma del tratado. Las ideas centrales con amplia aceptación eran la libertad de investigaciones científicas en la Antártida y el uso pacífico del continente, pero también tenían consenso su desmilitarización y el mantenimiento del status quo.
Las posiciones de Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y Nueva Zelanda coincidían en el establecimiento de una administración internacional para la Antártida, proponiendo el último que fuera el marco de las Naciones Unidas. Australia y Reino Unido expresaron la necesidad de inspecciones mediante observadores y el segundo proponía la utilización de medios militares para funciones logísticas. Argentina propuso que se prohibieran en la Antártida todas las explosiones atómicas, lo que provocó una crisis que duró hasta la víspera de la firma, ya que los Estados Unidos de América, junto con otros países, pretendía prohibir solo aquellas que se hicieran sin previo aviso y sin consulta previa. El apoyo de la URSS y de Chile a la propuesta argentina destrabó finalmente la oposición de los Estados Unidos de América. La firma del tratado fue el primer acuerdo de control de armas que se introdujo en el marco de la Guerra Fría, y los países reclamantes lograron evitar la internacionalización de la soberanía antártica. Aquí hay que meter un elemento interesante, y es que la Unión Soviética se puso muy chulito, como hemos visto en el ámbito de la Antártida, pero no tuvo ningún problema en lanzar bombas en Nova Zembla, en la zona ártica. Y incluso aquella que pudo haber sido el doble de los megatones de lo que fue, como fue la bomba Tsar, en vez de 26 iba a ser de 52. Lo cual, claro, lo mismo que en 1973 nos vemos que Chile quiere jugar un partido de clasificación para el Mundial del 74 en el Estadio Nacional, que fue la prisión para represión de opositores al nuevo régimen, y que la Unión Soviética se opuso a jugar ahí, pero a esa Unión Soviética tenía gulags. Otra cosa es que no fueran centro de logística de nada y que no estuvieran cerca de un estadio de deporte, ni del Lokomotiv, ni del Dinamo, ni de todos estos, sino que estuvieran en tomar por culo, y quizá allí pues se jugara al fútbol, o no, pero estaban fuera del lugar donde se celebraban los partidos. Con lo cual, siempre todo tiene elementos que hay que hilar fino. Disposiciones del Tratado Antártico. El tratado consta de un preámbulo y 14 artículos y fue redactado en español, francés, inglés y ruso. Gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión de África del Sur y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, reconociendo que es en interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario objeto de discordia internacional, reconociendo la importancia de las contribuciones apartadas al conocimiento científico como resultado de la cooperación internacional de investigación científica en la Antártida, convencidos de que el establecimiento de una base sólida para continuación y desarrollo de la cooperación, fundada en la libertad de investigación científica de la Antártida, así como fuera aplicada durante el año geofísico internacional, concuerda con los intereses de la ciencia y el progreso de toda la humanidad, convencidos también de que un tratado que asegure el uso de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos y la continuación de la armonía internacional de la Antártida promoverá los propósitos y principios enunciados en la Carta de Naciones Unidas. Han acordado lo siguiente. Este es el preámbulo, al menos resumen del articulado. Artículo 1. Uso exclusivo de la Antártida para fines pacíficos, prohibiendo toda medida de carácter militar, excepto la colaboración por las investigaciones científicas. Se prohíben los ensayos de cualquier clase de armas. Artículo 2. Libertad de investigación científica en la Antártida y continuidad de la cooperación como el Año Geofísico Internacional de 1957. Artículo 3. Compromiso de intercambio de información sobre los proyectos en programas científicos de la Antártida, personal científico y libre disponibilidad de observaciones y resultados científicos. Artículo 4. Ninguna disposición del tratado se interpretará como renuncia o menoscabo o como perjudicial de los derechos de soberanía territorial o de las reclamaciones territoriales de la Antártida previamente declaradas. Ninguna actividad que se realice mientras esté en vigor del tratado servirá para hacer valer, crear, apoyar o negar un fundamento de reclamación de soberanía territorial. Se prohíbe ampliación o creación de nuevas reclamaciones de soberanía territorial de la Antártida mientras dure el tratado.
Artículo 5. Prohibición de toda explosión nuclear en Antártida o eliminación de derechos radioactivos, excepto que sean establecidos en acuerdos internacionales en los que los miembros consultivos sean parte. Artículo 6. Ámbito de aplicación del tratado en la región situada al sur del 60 grado de latitud sur, incluidas todas las barreras de hielo, pero no en alta mar. Artículo 7. Derechos de los miembros consultivos a nombrar observadores con entera libertad de acceso en cualquier momento a todas las regiones de la Antártida. Obligación de abrir a los observadores todas las instalaciones, equipo, naves, aeronaves que se hallen en la Antártida. Obligación de informar previamente sobre toda expedición en la Antártida en la que un Estado miembro participe, o las que pasen por los territorios de cada signatario, o todo personal o equipo militar que se introduzca en la Antártida, e informar sobre las instalaciones que se ocupan. Artículo 8. Extraterritorialidad de los observadores, del personal científico intercambiado y de sus acompañantes, quienes, en cuanto a sus acciones, estarán sometidos solo a la jurisdicción de la parte contratante, del cual sean nacionales. Se anima a encontrar soluciones dialogadas en cualquier controversia de estos asuntos. Artículo 9. Prescripción de reuniones regulares de los representantes de los miembros consultivos, siendo la primera en Canberra a los 2 meses de entrada en vigencia, con objeto de intercambiar informaciones, realizar consultas, formular, considerar y recomendar a los gobiernos medidas para promover los principios y objetivos del tratado y recibir los informes de los observadores. Los estados adheridos no participan de las reuniones hasta que adquieran estatus consultivo, establecido una estación de investigación o envíen una expedición científica. Unanimidad de las decisiones en las reuniones para su puesta en vigencia. Artículo 10. Compromiso de los firmantes de hacer los esfuerzos apropiados, compatible con la Carta de Naciones Unidas, para que nadie lleve a cabo en la Antártida ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del tratado. Artículo 11. Resolución de las controversias respecto de la interpretación o la aplicación del tratado mediante consultas, negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, decisión judicial u otros medios pacíficos para lo que no se logre resolver, sometiendo a la Corte Internacional de Justicia si las partes así lo aceptaran. Artículo 12. Modificación o enmienda del tratado por unanimidad de los miembros consultivos en cualquier momento, entrando en vigencia luego de la notificación de la última ratificación. Para los adherentes entrará en vigor al momento en el que notifiquen su ratificación, considerándose que renunciaron al tratado si no lo hacen dentro de los 2 años de entrada en vigencia de los consultivos. Luego de 30 años de vigencia, el tratado puede ser revisado en conferencia de todos los firmantes si lo solicita uno de los miembros consultivos. Toda modificación que se apruebe en esa conferencia debe contar con una mayoría de votos, incluyendo una mayoría de votos de los miembros consultivos, entrando en vigencia de igual manera que la forma regular. En este caso, luego de 2 años se podrá renunciar al tratado, pero a partir de 2 años de su comunicación. Artículo 13. El tratado debe ser ratificado de acuerdo a los procedimientos constitucionales de los estados signatarios. Podrá adherir cualquier miembro de las Naciones Unidas u otro invitado por los estados miembros consultivos. Los instrumentos de ratificación y de adhesión serán depositados ante el gobierno de los Estados Unidos de América, que informará a los demás sobre las fechas de depósito de cada ratificación, adhesión, entrada en vigencia, modificación o enmienda del tratado. El tratado entra en vigencia al ser depositados todos los instrumentos de ratificación de los signatarios, incluidos para los que adhieran antes de ese momento. Luego entrará en vigencia para cualquier adherente al depositar su instrumento de adhesión. El tratado será registrado por el gobierno depositario conforme al artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas. Artículo 14. Los idiomas de confección del tratado son en inglés, francés, ruso y español. El gobierno de Estados Unidos de América enviará copias debidamente certificadas a los signatarios y adherentes. Excepto Nueva Zelanda, los demás firmantes originales hicieron declaraciones o reservas al tratado. Congelación de las disputas sobre soberanía territorial. Con la firma del tratado, las disputas territoriales de soberanía en la Antártida han perdido todo potencial peligro de generar incidentes o conflictos bélicos por ahora.
El compromiso de los signatarios de no realizar en la Antártida ninguna actividad de carácter militar con fines que no sean los de cooperar o investigación científica, así como el espíritu del tratado respecto al diálogo y la cooperación, han generado lo que frecuentemente se designa como congelamiento de los litigios antárticos. La necesaria unanimidad para modificar el tratado garantiza que los estados reclamantes que podrán conservar todos sus derechos por tiempo indefinido sin que ningún otro estado los menoscabe, mientras que los estados no reclamantes tienen garantizados el ejercicio de sus derechos sin que la Antártida sea repartida mientras dure el tratado. Respecto a la soberanía territorial sobre la Antártida, el tratado salvaguarda las opiniones de los 3 grupos de los 12 estados signatarios originales. 1. Aquellos que previamente declararon su soberanía como parte de la Antártida: Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido. 2. Aquellos que se consideran como teniendo una base para reclamar soberanía territorial en la Antártida: Estados Unidos y la Unión Soviética. Y 3. Aquellos que no reconocieron a ningún estado el derecho a reclamar o a tener una base de reclamo de soberanía en la Antártida: Bélgica, Japón y Sudáfrica. En cuanto a las reclamaciones territoriales proclamadas previamente a la firma del tratado por 7 de los signatarios originales, este estipula que ninguna disposición del mismo se interpretará como una renuncia o menoscabo de los derechos o fundamentos de soberanía territorial de la Antártida esgrimidos por ellos. Establece también que ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el tratado se halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región. El tratado no suspende ni congela las reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, sino que mantiene el status quo existente al momento de su firma, preservando las posiciones de todas las partes. Lo que ha quedado congelado es lo litigioso de todos sus ámbitos. Los estados reclamantes pueden continuar negociando entre sí sus diferencias territoriales, pero no pueden ampliarlas, ni se aceptará una nueva mientras se halle vigente el artículo de lo prohíbe. No obstante, esto, al adherir Ecuador en 1987, hizo reserva de sus derechos territoriales a un sector de la Antártida sobre el que había proclamado soberanía en 1967, esgrimiendo la teoría de la defrontación. El tratado permite que los estados reclamantes preserven sus títulos de soberanía y ejerzan esta con las limitaciones que su firma impuso, en todos los aspectos que el tratado no regula expresamente, aunque estos estados no las reconozcan. Es por eso que en países como Argentina, Australia y Chile consideran que sus reclamaciones territoriales en la Antártida como partes soberanas integrales de sus respectivos territorios. Si bien el tratado menciona las reclamaciones de soberanía territorial previamente hechas valer, ni las reconoce como válidas ni las desestima. Organizaciones de administración de la Antártida. La administración de la Antártida, en lo que en realidad no existe en absoluto debido a la situación legal internacional, es esencialmente absorbida por 2 organizaciones: el Comité Científico para la Investigación de la Antártida, SCAR, que une a todas las instituciones científicas del mundo con interés en la Antártida y coordina la investigación científica. El SCAR fue establecido durante el Año Geofísico Internacional y continúa implementando los acuerdos que se hicieron en ese momento. El Consejo de Administración de Programas Antárticos Nacionales, el CONNAV, que coordina la actividad de las autoridades responsables de los programas antárticos nacionales. Desde mediados de la década de los años 80 del siglo XX se hicieron intentos para establecer una secretaría para el sistema del Tratado Antártico, pero algunos países temían que derivara de una forma de gobierno antártico o una burocracia. Los países anfitriones de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, RCTA, han establecido sitios de internet en la década de los años 90 para dar a conocer los resultados de las reuniones consultivas. El sistema del Tratado Antártico no tuvo una institución permanente hasta el 1 de septiembre del 2004, cuando la RCTA de Ciudad del Cabo creó la Secretaría del Tratado Antártico con sede en Buenos Aires, Argentina. La Secretaría del Tratado Antártico es una organización creada para el manejo de varias tareas, tales como la organización de los encuentros anuales de los signatarios del tratado o la publicación del informe anual. Otras actividades incluyen el soporte de las sesiones del Comité para la Protección Ambiental, aumentando la comunicación entre los signatarios del tratado, así como la recopilación, archivo y distribución de información. El primer secretario ejecutivo fue el neerlandés Johannes Huber, quien ocupó el cargo hasta el 31 de agosto de 2009, cuando fue sucedido por el alemán Manfred Reinke,
quien fue elegido por el encuentro consultivo de abril 2009 en Baltimore. Reuniones consultivas, bueno, pues tras la conferencia antártica de 1939 se ha realizado desde 1961 hasta 2024, 44 reuniones consultivas del Tratado Antártico, y desde 1998 estas reuniones se hacen en conjunto con las reuniones del Comité para la Protección del Medio Ambiente, de las cuales se efectuaron 17. Otras 28 reuniones consultivas especiales del Tratado Antártico se efectuaron en diversas partes del mundo, la última en el año 2000. También se han realizado 10 reuniones de expertos, 4 conferencias diplomáticas. A las reuniones consultivas asisten los representantes de los 29 países denominados partes consultivas, de los 27 países denominados partes no consultivas, de los observadores. Estos son el Comité Científico para la Investigación de la Antártida, SCAR, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, CCRVMA, y el Consejo de Administradores de los Programas Antárticos Nacionales, CONAMP. De invitados como la Coalición Antártica del Océano Austral, la SOC y la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida, IAATO. Solo las partes consultivas participan en la adopción de decisiones. Sin embargo, las partes que participan en la reunión pueden contribuir a las deliberaciones. Sus resoluciones no son jurídicamente vinculantes, en cambio, las medidas sí lo son para las partes consultivas cuando son adoptadas por unanimidad. Por lo tanto, ciertamente, de los 56 países signatarios, 29 son partes consultivas, formando un grupo compuesto por países signatarios originales, los adherentes consultivos. Todos los miembros de este grupo son consultivos, teniendo voz y voto de las reuniones consultivas del tratado, y a cada uno de los representantes de los restantes 27 países que ha adherido al tratado se los considera parte no consultiva, se lo invita a asistir a las reuniones, pero no participa en la toma de decisiones, a tener solo voz. Pero podrá llegar a ser consultivo si construye una base antártica o realiza investigaciones científicas importantes en la región. Los firmantes originales no pierden su carácter consultivo si no realizan investigaciones científicas. Y aquí tendríamos, por lo tanto, el asunto relacionado con la Antártida, con lo que comemoramos un día como hoy, como es el protocolo, que es el acuerdo, el protocolo de Madrid, el acuerdo por el que se declara a la Antártida reserva natural para la paz y la ciencia, y antes el Tratado Antártico, y el asunto relacionado con el futuro de la posibilidad de la soberanía y de los reclamos y de la minería, asuntos que de 2024 a 2048 deberían tener al mundo sobre aviso, y que evidentemente el futuro se construya sobre los mismos principios, o si no tendremos una problemática grave como la que pudo eclosionar desde ese encaje entre el 45 y el 59, con ese crescendo que podría volver a reactivarse, especialmente a partir de 2048. Por lo tanto, la Antártida volverá a ser parte de la realidad, de la actualidad. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpean.